de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Es un gusto estar con ustedes por medio de esta sesión. Voy a compartir en este momento mi pantalla para proyectarles acerca de la presentación sobre el tema de los estados financieros. Bueno, pues soy su tutor, la contador público Juana Margarita Mireles Olivares. En este caso, el tema a tratar son los estados financieros, ya balance general y estado de resultados. Los libros de contabilidad son fundamentales porque en ellos se realizan todos los asientos de acuerdo a las actividades diarias que tiene la empresa. En ellos podemos ver el libro diario, el libro de inventarios y el libro mayor. El libro diario anota todos los hechos contables por orden cronológico. De acuerdo al artículo 28.2 del Código de Comercio, se registrará día con día todas las actividades realizadas por una empresa. Posterior, estos movimientos se ven reflejados en otro libro, que es el libro mayor, conocido como cuenta, donde vemos las cuentas de activo, pasivo y capital acumulativas. ¿Qué quiere decir? Cuánto tienen el lado de cargo, cuánto tienen el débito y cuánto tienen el crédito, y sacamos un mismo sistema que te va a dar el saldo según su naturaleza, ya sea deudora o acreedora. Y este libro pues es muy importante porque debe de cuadrar de acuerdo a la ley de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono y por esto lo podemos ver por medio del sistema de registro electrónico que tenga la compañía. Algunas características de los sistemas electrónicos es que gracias a su uso se pueden manejar volúmenes muy grandes de operaciones. En la actualidad pues se eliminan errores de cálculo. Permite almacenar un gran número de datos, además permite la división del trabajo. Por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID-19, la calculadora, como lo podemos ver en la imagen que muestra al final de esta diapositiva. Y pues la información que genera puede ser transmitida por estos medios electrónicos a un costo reducido. Dentro del ciclo contable podemos mencionar el conjunto de las tareas o operaciones que repites sistemáticamente a lo largo de un periodo, con la finalidad de determinar el resultado de la situación económica de esa empresa. Llámese inicio, desarrollo, cierre y la elaboración de las cuentas. El proceso contable, pues, es la duración indefinida que tenga la empresa. De acuerdo al ejercicio económico, se arranca de un inicio, se determinan los resultados para llevar a cabo al final de todo este ejercicio la información necesaria para la toma de decisiones, ¿sí?, por medio de esas cuentas. El registro diario, como lo mencionamos, es registrar las operaciones y las transacciones, y pues podemos ver las 7 partes básicas de un asiento diario, que son fecha, nombre de la cuenta a cargar o de abonar, la cantidad a cargar o abonar, la explicación, que quiere decir que es el movimiento que se está realizando, y referencia, llámese el SPEI, transferencia, cheque, depósito, etcétera. ¿Por qué? Porque los asientos deben de prepararse de manera clara y precisa. Este es un ejemplo del asiento. Podemos ver en cada círculo los pasos que vimos hace un momento, que son 7, y se registran de esta manera: la fecha, la cuenta en la que se carga, en este caso es equipo de transporte, la que se abona es bancos, la cantidad a cargo son 180,000 para el equipo de transporte y abono a bancos por los 180,000, debido a que la explicación de la transacción nos dice que es una compra de una camioneta para la renovación del equipo de transporte y se emitió por medio de, la referencia sería el número de cheque, en este caso. En el registro mayor, bueno, pues en él vamos a ver en una columna, como lo vimos en las cuentas T, de un lado el cargo, del otro lado el abono. Y la balanza de comprobación, de acuerdo a los movimientos que se realicen en el libro diario que pasan a la cuenta mayor, se refleja todo esto también en la balanza de comprobación, y los pasos para elaborar esta balanza son 4.
Uno, el encabezado, que es el nombre de la compañía y este estado financiero, conocido como balance de comprobación. Los nombres de las cuentas en orden apropiado, desde activo, pasivo, capital, los ingresos y los gastos. Y los movimientos se van a mostrar en las columnas del debe y haber por una sumatoria, es decir, los saldos deudores y acreedores. Y como el último paso es sumar todas las columnas y llegar a las sumas iguales, tal como se muestra en este ejemplo. Podemos ver frente a nuestro dispositivo móvil, de un lado están las cuentas, del otro lado está el saldo deudor y acreedor, y al final vemos el total de la sumatoria, que son iguales. En los estados financieros, pues son informes a través de los cuales los usuarios de la información son necesarios porque se percibe la realidad de cómo es la empresa y para ver si es rentable o no ese negocio, si cuenta con la liquidez suficiente. La clasificación de los estados financieros básicos, podemos mencionar el estado de resultados, que ya lo comentamos, el balance general o situación financiera, donde se muestra la liquidez de la empresa, el estado de flujo de efectivo, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos después del primer parcial, y el estado de variación de capital contable. El balance general, como su nombre lo dice, muestra la situación financiera de la empresa. ¿Sí? Ahí se muestra en forma clara y detallada cada una de las propiedades y las obligaciones, así como el valor del capital que puede tener la empresa en cierto determinado tiempo. Algunos elementos del balance general está el activo, pasivo y el capital contable. Y la estructura de ese reporte está el encabezado, el cuerpo y el pie. En el encabezado está el nombre de la empresa, de qué se trata el balance general, la fecha de formulación, en el cuerpo el nombre detallado de cada una de las cuentas y en el pie la firma del contador que lo realizó y autorizó y del propietario, director o representante legal de la compañía. Presentación del balance puede ser en forma de reporte, tal cual como se muestra aquí, jóvenes, en forma vertical y también en forma de cuenta T, en forma horizontal. Donde por un lado vemos el activo y del otro lado está el pasivo y el capital. Y en el estado de resultados, como su nombre nos dice, nos muestra los ingresos y gastos que tuvo en un periodo determinado la compañía y vamos a determinar si tuvo utilidad o pérdida, cuál fue el resultado que tuvo esa compañía. Los elementos son ingresos, costo de venta, los gastos y los impuestos. Y todo esto viene a formar la estructura del estado de resultados. Tal como se muestra en esta diapositiva. Arrancamos con las ventas, disminuimos los costos de ventas y tenemos la utilidad o pérdida bruta. Según el resultado que nos dé, le quitamos los gastos, otros ingresos y gastos, ya sea operativos, no operativos, llegamos a otro resultado, le quitamos las partidas no ordinarias, llegamos a la utilidad antes de impuestos, le quitamos los impuestos y por último tenemos la utilidad o pérdida neta, según el resultado que nos dé. Entonces, como conclusión, podemos considerar que el balance general refleja aquellas cuentas patrimoniales, activo, pasivo y capital, y nos sirve para ver la evolución de la empresa y para consultar esos datos en un momento dado. Y el estado de resultados, pues, es un estado financiero básico también conocido como estado de pérdidas y ganancias, y muestra los ingresos, los gastos, las ganancias y pérdidas que tiene la empresa en un periodo determinado. Esta es la referencia bibliográfica. Muchas gracias, jóvenes, por ingresar a esta reunión por medio de Meet. Es un gusto estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente día y éxito en todas sus actividades. En caso de que tengan alguna duda, pueden escribirme por medio del mensaje. Hasta pronto.